bienvenidos. Somos las estudiantes María Paula Cabrera, María Camila Sánchez, Jessica Andrea Brand, Sandra Juliet Ramón, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, de licenciatura en Pedagogía Infantil, de la asignatura electiva CP 830, presentado al docente Manuel Agustín García Montes. Y hoy abordaremos el tema de la sexualidad. Hoy vamos a hablar sobre los tabús en Colombia sobre la sexualidad. Hoy en estos momentos me encuentro con mi vecina, doña Yané Angulo, que le voy a hacer unas preguntas relacionadas sobre la sexualidad hoy en Colombia. Entonces, muy buenos días, doña Yané. Buenos días, Juliet, ¿cómo está? Bien, sí, señora. Doña Yané, ¿cuántos años tiene? 67 años. Bueno, doña Yané, le voy a hacer unas respectivas preguntas sobre relacionación con la época suya, sobre el tabú de la sexualidad. Entonces, primera pregunta, dice, en algunos años dentro de la sociedad, ¿qué costumbres existían en la sexualidad? Las costumbres que existían en esa época era que a uno lo manejaban demasiado, había una cosa bien estricta para manejarlo a uno, para hacerle ver las cosas. Y como en esa época no existía nada de cosas de planificar ni nada de eso, entonces pues se veía mucho matrimonio, se veía mucha cosa para que formalizar el hogar, así fuera que tuviera usted 12, 13, 14, 15 años, 16 años. Bueno, la segunda pregunta, en su época de joven, ¿cómo era visto la sexualidad en la iglesia? Era muy estricto, los sacerdotes eran muy estrictos referente a eso. Siempre tenía que existir el matrimonio, por fuera lo que fuera, tenía que uno casarse porque para esa época no se podía vivir en mancebo. 3. ¿Qué significado tiene el matrimonio en su época? Por eso. Pues por eso se veía que se tenía mucha cantidad de hijos, porque solamente, como en esa época no había televisión, entonces pues la gente se la pasaba teniendo hijos y tenía más de la cuenta de lo que debían de tener. Eran hogares que tenían demasiados hijos. Ya, entonces relacionada con esta información, lo del tabú en Colombia no se ha acabado en sí. La cuarta pregunta es, en la información, para ustedes la información de la homosexualidad, ¿para ustedes es importante saberla hoy en día? Claro, es muy importante porque eso le ayuda a uno, aunque eso ya existía hace muchos años, pero ahora es muy importante saberlo, cómo es, porque así uno está más enfrascado en las cosas, sabe cuál es el sexo de cada persona, ¿sí? Y cómo se debe de manejar. No aislarlos, sino tratar de uno estar también a favor de esas personas porque son seres humanos. Esta entrevista se da en el fin de que en la época antigua, en la época de doña Yané, existían muchas reglas, mucha como hoy en día, pues que pues ya hoy en día la sociedad está más abierta en el tema de la sexualidad. A pesar de eso, siempre han habido formas de cómo le digo yo, como en sentido, la gente a veces no le gusta expresarse ni hablar de ese tema, pero es muy importante saberlo. Bueno, hoy me encuentro con el señor Alfonso Cortés, el cual nos va a compartir unas experiencias del transcurrir el tema de la sexualidad. Entonces,
Don Cortés le quiero hacer unas pequeñas preguntas relacionadas a este tema. ¿Cómo era visto el matrimonio en su época y cómo es visto hoy en día? Bueno, el matrimonio antiguo, o sea, como en el siglo pasado, en el siglo XX, eran cosas muy sagradas, principiando, porque el novio y la novia se respetaban mucho. Segundo, las visitas que se hacían no eran escondidas, eran con los padres, o con los suegros, con la mamá y el papá, delante de ellos. Para asunto de salir uno a cierta parte, no salía solo, siempre uno salía con una hermana o un hermano. Y sobre el asunto del matrimonio era muy sagrado. ¿Por qué? Porque la novia en ese tiempo iba al altar, como dice, al altar iba virgen. No iba como en esta época. En esta época no me parece nada. En el tiempo del matrimonio antiguo era más consagrado a la iglesia. Sí, señor. La segunda pregunta es, ¿la masturbación tiene consecuencias nocivas para la salud? ¿Eso es verdadero o es falso? Pues, ¿qué le digo yo? La masturbación eso es falso. Porque por lo menos uno de muchachos, uno de 14 o 15 años, la persona se masturba. Pero lo que pasa es que tiene que saber que se masturba muy reservadamente, no como ahora, hoy en día. Sí. Y hoy en día se masturba donde es la oportunidad de masturbando. Era algo muy precavido, ¿verdad? La otra pregunta es el mito que se ha tenido que la mujer al cerrar su ciclo de menstruación pierde el deseo sexual. ¿Eso es cierto? ¿Puede ser cierto? Bueno, sobre esa pregunta, que la mujer pierde el sexo, pues en algunas sí, en otras no. O sea que, pero ella no la pierde definitivamente, no, pero o sea que como vamos a decir, le bajan las hormonas, ¿cierto? Sí. Se quedan más bajas, pero no, ellas siguen continuamente en el mismo. Si están solas, pues no hay problema. Pero la mujer que tenga su marido o su amigo, Sigue ejerciendo. Sigue ejerciendo normalmente. Sigue ejerciendo normalmente. Ya no frecuentemente, no. Ya más lejitos. Y eso también va de acuerdo al temperamento de la mujer. Porque hay mujeres que dicen, no me consta, que hay mujeres que se le sube más la temperatura. Y hay otras que se le bajan, quedan como casi frías. Pero no, ellas son normales. Señora Ángela, ¿cómo se ve la homosexualidad hoy en día y cómo en algunos tiempos? ¿Cómo se veía en algunos tiempos? Bueno, pues la verdad para mí hoy en día la homosexualidad, hoy es muy normal, ¿sí? Porque ya Sí, claro. eso en el mundo ya se celebra que el día del homosexual, que hacen marchas, hay desfiles de homosexuales, ¿sí? Ya hay hasta reinas, ¿sí? Entonces para mí hoy en día eso es normal. A tiempos anteriores, ¿no? En tiempos anteriores ya eso era muy místico, ¿sí? Ya, por eso ahorita se dice que salió del closet, ¿no? Entonces, si ya en tiempos de antes ya no podían haber, eso era muy escondido todo, ¿sí? O sea, hoy en día ya es más aceptado por la sociedad. A tiempos anteriores sí. Ok, muchas gracias.